Si alguna vez un deseo murió antes de nacer, no fue por mala suerte, fue porque hablaste demasiado pronto. Tal vez te pasó. Una noche sientes una claridad absoluta, una certeza eléctrica, sabes exactamente lo que quieres ser, tener o vivir. Y al día siguiente, casi sin pensarlo, se lo cuentas a alguien. En ese instante algo cambia. La energía se diluye, la emoción baja, y la fe se enfría. Y no entiendes por qué, pero el impulso se rompe. La mayoría de las personas cree que sus proyectos fracasan por falta de dinero, tiempo o contactos. Pero Neville Goddard advirtió algo mucho más incómodo: el deseo no muere por causas externas, muere por exposición. Un deseo verdadero es una concepción espiritual. Nace en la oscuridad de la conciencia y necesita silencio para tomar forma. Igual que una semilla, no soporta ser desenterrada cada hora para ver si crece. Cuando hablas de tu deseo antes de tiempo, rompes su sello interno. Buscas alivio, validación, una señal de que vas por buen camino. Y ese alivio tiene un costo. La tensión creativa que debía consolidar el estado se libera en palabras vacías. El silencio, entonces, no es pasividad. Es una disciplina activa, una protección. Aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque el verdadero enemigo no es la duda ajena, sino tu urgencia. Tal vez ahora empieces a notar un patrón en tu vida. Ideas brillantes que sentías reales, inevitables, y que sin embargo nunca llegaron a materializarse. No fue falta de talento ni de intención. Fue un error mecánico de la conciencia. Neville Goddard llamaba a esto el hombre de los sentidos interfiriendo en la obra interna. Ese hombre necesita pruebas, necesita hablar, necesita confirmar. Cuando decides un deseo y lo asumes como hecho, se crea una presión interna. Hay una distancia entre lo que imaginas y lo que tus sentidos muestran. Esa fricción no es un problema, es el combustible. Es la energía que debe mantenerse contenida hasta que el estado se vuelva natural. Pero la mayoría no soporta esa incomodidad y quiere descargarla. Hablar es la forma más rápida de descargarla. En el momento en que lo cuentas, tu sistema nervioso recibe una recompensa inmediata. Sientes que avanzaste, que hiciste algo. Pero solo hablaste. La olla se abrió, el vapor salió, y la transformación se detuvo. El deseo sigue vivo en teoría, pero perdió fuerza. Por eso Neville insistía en el secreto. No como moral, sino como ley. Lo que aún es invisible necesita protección. La conciencia trabaja mejor en silencio, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Si enciendes la luz antes de tiempo, la imagen se pierde. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué sientes una necesidad casi física de contar tu deseo? No es entusiasmo, es ansiedad. Es el ego buscando una muleta externa. Cuando hablas, no estás compartiendo poder, estás pidiendo permiso. Estás diciendo sin palabras: necesito que esto sea validado porque aún no lo creo del todo. Neville explicaba que la imaginación es soberana solo cuando no se somete al juicio del mundo. El momento en que cuentas tu plan, invitas a otros a mirarte desde tu pasado. Ellos no ven tu nuevo estado, ven al antiguo. Y sus dudas, aunque bien intencionadas, activan las tuyas. Así comienza la erosión interna. Por eso las escrituras repiten una orden extraña: no se lo digas a nadie. No es modestia ni misterio religioso, es una cuarentena psicológica. El nuevo estado es frágil, necesita aislamiento para estabilizarse. Igual que un recién nacido, no se lo expone al ruido ni a las manos ajenas. El silencio crea un campo cerrado. Dentro de ese campo, el deseo deja de sentirse extraordinario y empieza a sentirse normal. Y cuando algo se vuelve normal en la conciencia, el mundo no tiene opción más que reflejarlo. Eso exige disciplina, paciencia y una fortaleza interna que muy pocos están dispuestos a desarrollar conscientemente. Pero aquí aparece el verdadero desafío, y casi nadie habla de él. El verdadero desafío no es callar frente a otros, es soportar el silencio contigo mismo.
Cuando no hablas, la mente intenta llenar el silencio con dudas, preguntas, escenarios negativos. Neville enseñaba que este es el punto crítico donde la mayoría abandona sin darse cuenta. Confunden incomodidad con error. La tensión interna aparece porque estás sosteniendo dos realidades a la vez. Internamente dices esto ya es mío, mientras externamente todo parece igual. Esa fricción no es señal de fracaso, es señal de gestación. El problema es que el ego odia la gestación. Quiere resultados visibles inmediatos o, al menos, reconocimiento. Por eso tantas personas anuncian planes grandiosos. No para comprometerse, sino para sentirse poderosas por unos segundos. Neville llamaba a esto una forma sutil de vanidad espiritual. El deseo no se fortalece al ser admirado, se debilita. Aquí entra una disciplina poco comprendida. En lugar de hablar hacia afuera, debes hablar hacia adentro. Neville recomendaba tener conversaciones imaginarias. Si sientes el impulso de contar tu éxito, cuéntalo en tu mente. Escucha a otros felicitarte en tu imaginación. Allí no existe duda. De esta forma, la energía no se dispersa, se recicla. El deseo se graba más profundo, el estado se estabiliza. Y cuando el estado se vuelve estable, la manifestación deja de ser una posibilidad y se vuelve una consecuencia. Pero falta comprender por qué el mundo resiste. El mundo resiste porque siempre refleja lo que fuiste, no lo que acabas de decidir ser. Neville lo explicaba con claridad, el mundo es un espejo con retraso. Cuando cambias internamente, el reflejo tarda en actualizarse. Y ese desfase es peligroso si no lo entiendes. Si en medio de ese retraso sales a hablar de tu nuevo estado, el espejo te responde con la imagen vieja. Las personas te tratan como siempre. Dudan, cuestionan o minimizan. No porque sean malas, sino porque solo pueden ver lo que el espejo aún muestra. Y al escuchar eso, algo dentro de ti tiembla. Aquí es donde muchos cometen el error fatal. Confunden la reacción del mundo con una señal de que estaban equivocados. Pero Neville insistía, la reacción del mundo no es una evaluación, es una confirmación del proceso. El espejo todavía no cambió, por eso responde igual. El silencio te protege de esa confusión. Te permite caminar en la asunción sin negociar con las apariencias. No necesitas convencer a nadie porque no estás buscando aprobación. Estás ocupando un estado. Por eso Neville decía que la fe real no discute, no explica, no se justifica. Solamente permanece. El deseo se fortalece cuando deja de necesitar testigos externos. Y aquí ocurre algo sutil. Cuando no hablas, algo dentro de ti se reordena. Empiezas a moverte distinto, a decidir distinto, a reaccionar distinto. Sin darte cuenta, ya no eres el mismo. Pero aún falta entender el símbolo más profundo de todo esto. El símbolo más profundo aparece en la alquimia que Neville utilizaba como lenguaje psicológico. El vaso hermético. El recipiente sellado donde ocurre la transmutación. La regla es simple y absoluta, si entra aire, el proceso se arruina. Tu mente es ese vaso, tu deseo es la materia prima y el silencio es el sello. Cada vez que hablas de tu deseo, introduces aire del mundo de los sentidos. Opiniones, dudas, lógica ajena. Y la materia vuelve a su estado original. No porque el deseo no fuera real, sino porque el recipiente dejó de estar sellado. Neville llamaba a esto vivir en el final. No anunciar lo que harás, no explicar lo que esperas. Habitar internamente el hecho cumplido. Lo que ya es, no necesita discusión. Nadie anuncia que va a respirar, solo respira. Aquí el silencio cumple otra función. Normaliza el deseo, deja de sentirse extraordinario y empieza a sentirse obvio. Y lo obvio no genera ansiedad. Cuando algo es natural en la conciencia, el cuerpo y el comportamiento se alinean sin esfuerzo. Este es el punto donde muchos se impacientan. Quieren pruebas externas para seguir creyendo.
Pero Neville fue claro: buscar señales es abandonar el estado. El deseo no se manifiesta cuando lo vigilas, se manifiesta cuando lo habitas. Y aquí aparece una advertencia que casi nadie toma en serio. La advertencia es simple pero incómoda. No todos merecen conocer lo que estás gestando. Neville hablaba de ladrones, no como personas físicas, sino como pensamientos y sugerencias que roban la semilla antes de que eche raíces. Cuando hablas, das coordenadas exactas de tu tesoro. Las escrituras lo dicen con crudeza: no arrojes tus perlas a los cerdos. Neville lo interpretaba psicológicamente. El cerdo representa la mente que solo cree en lo visible. No puede respetar lo invisible porque no lo comprende. Al exponer tu deseo a esa mente, permites que su lógica erosione tu fe. Aquí ocurre algo delicado. No es que los otros te quiten poder. Eres tú quien lo cede al escuchar, al explicar, al defender. Cada justificación es una fuga de energía. Cada intento de convencer es una confesión de duda. El silencio, en cambio, crea soberanía. Te obliga a sostener la alegría sin derramarla, a confiar sin testigos. A caminar sabiendo algo que nadie más sabe todavía. Es una soledad majestuosa, no un castigo. En este punto muchos sienten incomodidad. El ego quiere aplausos anticipados. Quiere ser visto como visionario. Pero Neville advertía que eso es vanidad espiritual. El león no anuncia su fuerza. Si esto te está tocando, es porque estás más cerca de lo que crees, pero aún falta el paso más difícil, y viene ahora. El paso más difícil es renunciar a la gratificación inmediata. Callar cuando quieres hablar, permanecer firme cuando nadie confirma. Neville llamaba a esto el sabbat, el reposo después del acto creativo. No es inacción, es certeza silenciosa. Cuando ya has imaginado correctamente, no hay nada más que forzar. El deseo está sembrado. Insistir, explicar, preguntar cuándo, es desenterrar la semilla. El sabbat es el estado de ya está hecho. Y si está hecho, no hay ansiedad. Aquí el silencio cambia de forma. Ya no es esfuerzo, es naturalidad. Caminas por tu día sin necesidad de señales. El mundo puede verse igual, pero tú no. Algo en tu postura interna se estabiliza. Y esa estabilidad es magnética. Neville decía que el hombre que realmente cree no busca pruebas, porque la prueba es su estado. La duda siempre pregunta, la fe descansa. Por eso el silencio se vuelve cómodo cuando la asunción es real. Este es el punto donde el deseo deja de sentirse como futuro. Ya no dices voy a ser, empiezas a vivir como quien es. No lo anuncias porque no lo piensas, lo habitas. Desde afuera, nada parece pasar. Desde adentro, todo ya ocurrió. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el estado se consolida, el mundo no decide si responder o no. Responde, y lo hace de la única manera posible. El mundo responde mostrando resultados, no explicaciones. Y cuando eso ocurre, el silencio cobra sentido retrospectivo. Neville decía que el hecho cumplido es la única voz legítima. Todo lo demás será ruido anterior. Cuando la manifestación aparece, nadie pregunta cómo lo hiciste. La evidencia se impone. Aquí sucede algo interesante. Las mismas personas que habrían dudado antes, ahora aceptan el resultado como natural. No porque hayan cambiado, sino porque el espejo ya se actualizó. El retraso terminó. El mundo alcanzó tu estado interno. Por eso hablar después no tiene ningún costo. Cuando algo ya es, no puede ser dañado por palabras. El problema nunca fue hablar antes. Antes de que el estado se estabilizara, y antes de que la fe fuera independiente. Este es el error que se repite una y otra vez. Las personas anuncian el futuro esperando que eso lo fortalezca. Pero el futuro solo se consolida cuando deja de ser futuro. Neville fue radical en esto. Vive desde el final o no vivas desde ningún lado.
Cuando comprendes esto, tu comportamiento cambia sin esfuerzo. Dejas de justificarte. Dejas de explicar tus silencios y empiezas a moverte con una calma extraña. No porque sepas cuándo ocurrirá, sino porque sabes que ya ocurrió. Y entonces aparece una sensación nueva, una certeza tranquila y una sonrisa interna, la de quien sabe algo sin necesidad de decirlo. Porque el verdadero poder no hace ruido. Y lo que viene después, lo confirma todo. Lo que viene después no es magia, es coherencia. Cuando el estado interno se vuelve estable, el mundo se reorganiza sin pedir permiso. Aparecen personas, las decisiones se vuelven más fáciles, y los caminos se abren. No porque el universo te premie, sino porque ya no estás contradiciendo lo que dice ser. Neville Goddard fue claro: el mundo siempre obedece al estado dominante de la conciencia. En ese punto entiendes por qué el silencio fue esencial. No era castigo ni sacrificio, era preparación. Era la cámara nupcial donde el deseo se consolidó hasta volverse hecho. Cuando llega el resultado, no hay euforia descontrolada. Hay una calma profunda, y algo dentro de ti dice claro: esto era inevitable. Aquí se cierra el círculo. La lengua que antes destruía ahora descansa. Ya no necesitas explicar nada, el deseo habló por ti. Y esa es la verdadera autoridad. Si miras atrás, verás que cada vez que fallaste fue cuando hablaste antes de tiempo. Y cada vez que algo funcionó, hubo silencio. No por superstición, sino por ley. A partir de hoy sabes algo que no puedes ignorar. Tu palabra puede drenar o sellar. Tu silencio puede debilitar o gestar. No se trata de callar para siempre, sino de saber cuándo. Neville no dejó técnicas complejas, dejó una advertencia simple. Protege lo invisible hasta que sea visible. Y cuando lo sea, guarda silencio. Si este mensaje te incomodó, no lo ignores, esa incomodidad es una señal. Suscríbete ahora y activa la campana, porque en este canal no hablamos de motivación superficial, hablamos de leyes reales de la conciencia que cambian tu vida cuando se entienden de verdad. Deja en los comentarios la palabra silencio. No para explicarte, no para debatir, sino como un acto interno de compromiso con lo que acabas de escuchar. Y recuerda esto: no vuelvas a contarle a nadie lo que estás gestando. Deja que tus resultados hablen por ti.